Amén. Qué felicidad, qué gozo. Amén, hermanos. Bueno, a mí también se me pidió hablar de Jesús, como decía Giselle, a mí también. Así que para hablar a Jesús hay que ir a la Biblia. No tenemos que ir a otros libros más que la Biblia. Bien, es el libro donde Dios inspiró y donde está escrita la palabra de Dios. Amén. Bueno, se ha hablado de la presentación de niños, de muchas cosas, y el único lugar donde nosotros podemos encontrar paz, amor, gozo, esperanza, es acá. Así que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias por poder estar acá. Es un gozo, es una felicidad enorme, Señor, poder compartir tu palabra. Señor, ninguno de los que estamos acá somos dignos de tu presencia, pero tú nos has llamado y somos iglesia. Hemos sido llamados para estar fuera de algo. Tú nos has sacado de algún lugar, Señor, y si lo has hecho para tu gloria, no porque nosotros somos diferentes o más poderosos o tenemos algo que hace que seamos más vivos o lo que sea que otros seres humanos. Ha sido tu gracia, solamente tu misericordia, Señor, determinada solamente por ti y no impulsada por nada más que tu gracia y tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido en esta noche que seas tú hablándonos para tu gloria. Amén. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 1. Vamos a hablar de Jesús. Este libro, queridos hermanos, es un libro que no se sabe quién es el autor, ni tampoco los destinatarios. Pero lo que sí sabemos es que si usted quiere hablar de Jesús, usted tiene que ir al libro de Hebreos. Lleva ese nombre porque la primera iglesia estaba formada por hebreos, por judíos. Y es un libro que de principio a fin nos habla de Jesús. Y nos enseña la conexión que existe entre el Antiguo Testamento y lo que es la iglesia que nace en el Nuevo Testamento. Siempre se ha dicho que nosotros no podemos conocer el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo Testamento. Y el libro de Hebreos se dedica a eso exclusivamente. No conocemos el autor y lo que sí podemos decir que fue dirigido hacia creyentes que confesaban a Jesucristo. Recuerden que cuando el Señor viene, Él viene a salvar a los suyos. Él viene a salvar al pueblo de Israel para seguir trayendo una misma línea, y podemos decir así, el mismo pueblo de Dios. Sin embargo, Él es rechazado. Cuando Él es rechazado, se forma un nuevo movimiento, la iglesia, el cristianismo. Bien, entonces, como llegan muchos judíos a la iglesia, hay mucha confusión. Es más, en el libro de Hechos hay un concilio, y a mí me gustaría proponer algo en esta noche, a Mario, a Nancy, que principalmente ellos lideran, amén, la iglesia acá en Caucete. Tendríamos que hacer una reunión donde todos los miembros nos juntemos y digamos qué es lo que Dios nos ha dicho acerca de la pandemia, porque veo tanta confusión en ustedes, mis queridos hermanos. Están confundidos, y no los juzgo por eso, porque yo tampoco soy dueño de la verdad, ni nuestra hermana, nadie, ¿cierto? Pero tendríamos que juntarnos. Creo que me parece que esto nos ha sacudido tanto. Hagamos no digo una reunión de junta, pero algo similar, porque algunos no saben si vacunarse, otros si no hacerlo, si la vacuna es el 666, si no lo es. Así que yo voy a abrir paréntesis en esta noche y voy a proponerles a Mario, a Nancy, si tendríamos que juntarnos para que podamos aclarar un poco las ideas
y para que todos tengamos más gozo. ¿Les parece eso? No digan amén, nada, piénsenlo. Bien, entonces en el libro de Hechos resulta que sucede algo así. Entonces tienen que juntarse los apóstoles porque ¿qué es lo que estaba pasando? Los judíos no bautizaban niños, pero sí ellos hacían algo. Algo que, por ejemplo, los presbiterianos sí lo hacen, los anglicanos, que son nuestros hermanos también, pero solamente que son de otra rama del cristianismo. Sin embargo, de allí han nacido grandes teólogos y todavía siguen siéndolo. Si ustedes van a Inglaterra, a España, a otros lugares, o si van a cualquier lugar, va a encontrar anglicanos y son protestantes y son cristianos y aman a Jesucristo. Ellos bautizan niños porque se basan en lo que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Les cortaban parte de algún miembro del cuerpo. Entonces, como decía bien Mario, el Nuevo Testamento no dice eso, ni tampoco toda la Biblia. Sin embargo, los judíos sí hacían eso a los niños. Entonces ellos adoptan esa tradición y lo siguen haciendo. ¿Qué pasa? Eso siguió en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo tiene que juntarse con los apóstoles y decir, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente está llegando a la iglesia y había una dicotomía, había una guerra y una lucha entre dos cosas. ¿Seguimos respetando la ley? Otros dicen que no tenemos que respetar la ley. Entonces, allí se generaba esa controversia y esa tensión en que uno, no sé, ¿a quién le hacemos caso? Decía, entonces tuvieron que hacer un concilio. Y yo tiro en paréntesis, ya paso a la palabra, porque acá hay una confusión entre nosotros. Y estaría bueno que lo aclaremos, ver qué es lo que está pasando con todo este tema de la pandemia. Pero esa misma situación pasó en el Nuevo Testamento. Entonces esa tensión que se generó acerca de qué es lo que hacemos con nuestros hijos, decían a unos, le tenemos que guardar la ley, y como Moisés mandó, no lo hacemos, ¿qué hacemos? Bueno, entonces el libro de Hebreos nos habla de todo eso, pero el capítulo 1 es la introducción por excelencia para entender el libro, así que vamos a leer 4 versículos nada más. Amén. Leemos, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. El versículo 1, número 1, lo que acabamos de leer, nos habla que Dios ha hablado por su Hijo. Bien, en el transcurso posiblemente de unos 1800 años, desde lo que es Job, 2200 antes de Cristo, hasta Nehemías, 400 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento fue escrito en un total de 39 libros diferentes que reflejan épocas, lugares, culturas y situaciones muy diferentes. Bien, sin embargo, dice, de muchas maneras, el pasaje también Dios nos ha hablado. Esto incluye visiones, símbolos y parábolas que se escribieron tanto en poesía como en prosa. Aunque la forma y el estilo literario variaron, siempre fue la revelación de Dios acerca de lo que Él quería que su pueblo supiera. La revelación progresiva del Antiguo Testamento describe el programa de redención de Dios. El Antiguo Testamento, cuando la Biblia dice en el Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, significa eso. Significa que Dios nos ha hablado por muchos profetas, desde Job hasta, como dije recién, Nehemías.
Bien, pero ahora, cuando se cumplió el tiempo, cuando los magos llegaron, cuando es la Navidad que nosotros celebraron, ya no es un profeta el que nos está hablando, un simple profeta, porque Jesucristo tuvo todos los oficios. ¿Saben cuáles son los oficios de Jesús? Él fue rey, Él fue sacerdote y Él fue ¿qué? Profeta. Eso, por ejemplo, genera una tensión en lo que significa ser el Mesías. Y en el libro de Hebreos, si usted lo lee, ahí se explica, el libro de Hebreos tiene eso. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque hay un pueblo que se llama Jerusalén, que está en el Medio Oriente, que todavía está esperando al Mesías. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué me estás hablando de esto? Queridos hermanos, ustedes saben que hay millones de personas que no son salvas y que rechazan directamente a Jesucristo. ¿Quiénes son? Los judíos. Entonces, si ustedes leen el libro de Hebreos, allí se explica esa tensión y se dice que Jesucristo tiene un sacerdocio como ¿quién? Melquisedec. Entonces Jesús, estamos hablando de Jesús. Y lo primero que dice el autor de Hebreos es aclarar eso, que Jesús ahora es el que ha hablado, Él es el Hijo de Dios. Entonces, número uno, Dios ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. Ya no es Jeremías, ya no es Isaías, ya no es David, sino ¿quién es? El Hijo de Dios, es Jesús. ¿Has venido a conocer a Jesucristo en esta noche? Así se presenta el libro de Hebreos. No se puede ser sacerdote y rey a la vez. Si han leído el Antiguo Testamento, por eso acá este libro aclara eso. Solo una persona puede hacerlo eso. ¿Quién es? Jesucristo. Nómbrenme un sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Quién era Samuel? Acá tenemos Samuel, acaba de llegar, nuestro sacerdote. ¿Samuel era rey o era sacerdote? Era sacerdote. Entonces él no podía ser rey. ¿Quién era el rey? David. Pero David no era sacerdote. ¿Se acuerdan cuando una persona quiso hacer de sacerdote? ¿Qué le pasó? Entonces Jesucristo tiene los tres oficios. Porque Él es Dios. Porque nosotros venimos a Cristo. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Porque nosotros buscamos a Él. Porque esta pareja ha presentado a su hijo no solamente a una religión, no solamente a un pastor, no solamente a una denominación, no solamente a un grupo de personas o de alguien como yo que hoy estoy hablando en este púlpito. Él lo ha presentado al mismo Dios. Y ¿saben qué? No hay forma de saberlo eso más que en la palabra de Dios. Yo no puedo hacer un milagro porque no es un tiempo apostólico donde yo puedo decir, yo voy a hacer un milagro y voy a comprobar que lo hemos presentado delante de Dios porque yo soy Dios. No. ¿Saben por qué sabemos que Jesucristo es el Señor? Por la palabra de Dios. Solamente tenemos que creer en la palabra de Dios. Si ustedes creen en la palabra de Dios, serán salvos. Entonces, número uno, Dios ha hablado por su Hijo. Número dos, Jesús es el heredero de todo. A ver, repasemos. Número uno, Dios ya no ha hablado por profeta, nadie. ¿Nos ha hablado por quién? Por este nombre, por Jesús. Número dos, Jesús es el heredero de todo. Ahora yo quiero que piensen, ¿qué se hereda? Por lo general, se heredan bienes, ¿verdad? Jesucristo es el heredero de todo. Y la palabra de Dios dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesucristo, sigo hablando de Jesucristo, 4 versículos, sigo hablando de Jesucristo. Él es heredero de todo. Todo lo que está acá es de Dios. De hecho, nosotros no llegamos. Hay mucha gente que tiene muchas cosas
y tiene muchas cosas porque se lo ha ganado, porque ha trabajado, y hay mucha gente que tiene cosas porque el fin ha justificado los medios, como decía el filósofo Maquiavelo. ¿Bien? Más allá de todo, las dos tienen cosas. Uno y el otro tienen cosas. Pero no llega ninguno a vivir y a disfrutar lo que llegan a tener. En cambio, Jesucristo, al vencer la muerte, Él vive por siempre. Y Él es heredero de todo. Número 3. Jesucristo, el universo fue hecho por Él y para Él. Verso 3. En el mismo versículo, capítulo 2 dice, y por quien asimismo hizo el universo. Esta semana me comentaba un compañero de trabajo que Elon Musk, quien es el director de Space, ha enviado a personas millonarias que han pagado para ir al espacio porque quieren comprar o una cuestión así. No sé si, él me dijo comprar, yo no sé si realmente se puede comprar el espacio, la verdad que no lo sé, pero más allá de que, el punto es que estas personas fueron al espacio, pero hay una sola persona que el universo fue hecho por Él y para Él. ¿Quién es? Jesús. Seguimos hablando en esta noche ¿de quién? De Jesús. Número 4. Jesús es la imagen de Dios. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Jesucristo es la imagen de Dios. Hay personas, por ejemplo, o religiones, o pensamientos, o filosofías, o agrupaciones que afirman que Jesucristo es solamente un hombre. Este es un texto donde nos habla claramente que Jesús, ¿quién es? Es Dios. San Juan capítulo 14, verso 8 y 9 dice lo siguiente. San Juan capítulo 14 es una de las declaraciones de doctrina donde se nos enseña que Jesús es Dios. Verso 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Es una declaración contundente, pero tan clara, es innegable. Mis hermanos, Jesús es la imagen de Dios. Vuelvo a leer. Y por favor, yo quiero que mire esos versículos. Voy a volver a leer porque quiero ponerle un poquito más de drama a esto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Miren la pregunta de Felipe. Jesús está yendo, en San Juan capítulo 14 es la última semana de la pasión, Él está a 3 días de morir por nosotros, y Felipe le dice, muéstranos el Padre y Señor nos basta. Y Jesús se iguala al Padre siendo Dios y dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Número 5. Jesús pagó por nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Miren, hermanos, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué está en la iglesia? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, que ha venido por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, por qué está sentado en una silla blanca, medio como que le tiene tanto frío que está ahí tratando de luchar con el frío?
O a veces hace tanto calor que abrimos y tenemos 2 aires y no alcanza. ¿Y por qué está ahí? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué ha cambiado de ser católico, no sé, mormón, testigo de Jehová, que son más o menos, pero como se dice en los estudios, la mayoría de los evangélicos vienen del catolicismo, porque el catolicismo es la religión dominante de Latinoamérica? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Mire, yo le voy a explicar en 1 minuto o en 2 minutos lo que significa ser cristiano, lo que significa el llamado de Dios y lo que significa estar en Jesucristo. Yo se lo voy a explicar, pero yo quiero que usted esté atento a lo que acabo de decir. Miren, la cosa es así. Las personas, naturalmente, sin Dios, creen que están bien con Dios. O sea, tanto yo como ustedes, antes de venir a Cristo, eran personas bastante oscuras. Y no eran oscuras en el sentido natural. Probablemente muchos de ustedes eran personas bastante religiosas o inclusive respetaban bastante la ley. Obviamente no pueden cumplir la ley, la Biblia es clarísima y a ese punto quiero llevarlo. Pero eran bastante buenos y buenitos algunos, por así decirlo. Entonces, toda persona se encuentra en esa situación. Ellos creen que están bien con Dios. Es más, ellos creen que ellos le hacen un favor a Dios. Pero la realidad es que Dios está enojado con ellos. Hay un evangelismo medio complicado, que está bien, no lo voy a cuestionar, pero que tiene que ser examinado entre la iglesia. ¿Ven el Dios te ama? ¿Ven que nosotros decimos Dios te ama a las personas? Bueno, eso se debe entender de esta manera. Dios lo ama, sí, pero lo ama con un amor que es muy general. Y voy a poner un ejemplo a esto. Levante la mano. ¿Quién lloró cuando se murió algún famoso? O cuando se murió el vecino que apenas conocías el nombre por ahí. Muy pocos, allá la hermana lloró, pero por lo general muchos hablan del COVID, ¿no? Pero no voy a entrar ahí, voy a ser rápido. En este momento está muriendo mucha gente, ¿cierto? ¿Ustedes están llorando por esas personas? Yo por lo menos yo no lloro por esas personas. Pero ¿qué pasa cuando muere tu mamá, tu papá, tu hermano? Siempre vas a llorar. Hay una diferencia entre el amor complaciente de Dios, ese que dijo que salió el Espíritu Santo, que descendió y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios solamente ama entrañablemente a su pueblo. Y le voy a despertar eso, y ahí voy a terminar con esto. Si Dios amara a todos por iguales, no debería existir el Evangelio. ¿Por qué llamamos a que se arrepientan de sus vidas si realmente Dios les ama? ¿Entienden eso? Eso lo escuché de un gran teólogo y lo explico ahora. Entonces, cuando sos llamado por Dios, es porque tienes que correr urgente a Cristo. Si no vienes a Cristo, no importa lo que tengas, no importa tu profesión, el éxito, no importa ni siquiera las noches que pases divertidos con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares, con tu hijo, con tu esposo, de viaje, no de viaje, el carro, la casa, el auto, no importa. Y el amor genuino te va a llevar a despojarte de todo eso. Burke Parsons es un gran teólogo, es una de las personas, voy a decir esto,
un hombre. Es un hombre admirable. Es un hombre extraordinario. Lean sus libros. Miren, lean la biografía de ese hombre. Burt Parsons, cuando tenía 16 años, él iba a ser, Sonic Music le dijo, vos vas a ser la cara visible de los Backstreet Boys. Entonces Burt Parsons, pero tuvo tanta presión. Fíjense en quién es Burt Parsons cuando llega a su casa y fíjense en quién es ese hombre. Es un norteamericano extraordinario que envía misioneros a todos lados, un hombre es un intelectual. Entonces, él tenía 16 años y él se sentó y él tenía que poner, el representante le dice, mira, tú tienes que firmar ahí, pum, pum. Si firmas ahí, tú te vuelves millonario, porque los Backstreet Boys son millonarios. Antes de la pandemia en el 2019, ellos cantaron en Villa del Mar. Hace 2 semanas estuve escuchando los Backstreet Boys al lado mío en mi trabajo y vi ese recital porque mi compañero lo puso y porque él es DJ y porque le gusta y bueno, estuvimos viendo ahí los Backstreet Boys. Y Burt Parsons tenía 16 años, él ya se había convertido y él había algo que le hacía ruido en su corazón. Y él fue y le dijo a su representante, yo no voy a firmar. Él tenía miedo, le salieron las voces, el habla de él estaba titubeando, tenía miedo de decirle que no. ¿Y saben qué es lo que le dijo el hombre que estuvo al frente? Se enojó, le tiró, casi le pegó. 2 años después lo llamó a Burt Parsons, que es muy apuesto encima, obviamente, para hacer la cara de los Backstreet Boys, y le dijo, mira, yo tengo otro proyecto, Parsons. Yo voy a hacer una banda que sea superior a los Backstreet Boys. Creo que se llamaba algo así como los NSYNC, algo así. No soy bueno en el inglés. Él tenía 18 años ya. Y él le dijo, no puedo. Creo que Dios tiene otra cosa conmigo. Por supuesto. Cuando Dios te llama, y si tienes una fe, como dicen los teólogos, que se llama una fe salvífica, vos vas a renunciar a todo. Vas a dejar a tu padre, a tu madre, inclusive tu pareja. Vas a dejar todo y vas a postrarte a quien es el Hijo de Dios, quien es heredero de todo, quien el universo fue hecho por Él y para Él, quien Él es la imagen de Dios, quien pagó por tus pecados, porque tus pecados te van a condenar algún día. Te van a condenar algún día. Tienes que venir a Jesucristo. Tienes que empezar a leer la Biblia y orar, porque no vas a vencer el pecado que está dentro tuyo. No lo puedes vencer, es muy grande. No solamente esto no es para los que vienen por primera vez, es para la iglesia. Es tan grande el pecado que te lleva a estar con tus amigos y dejar a Cristo. Y yo no le estoy diciendo de que usted no haga una vida secular, normal. Yo estoy hablando de cuando nosotros descuidamos la relación con Dios. Comenzamos a desviarnos, pero Dios te llama. Dios a ti te ama. Y Dios tiene un propósito. Quizás no como Burt Parsons, que es extraordinario. Estoy seguro que ninguno de nosotros podemos llegar a ser lo que él era. Él ha sido. Porque Jesucristo dice que a algunos les ha dado el 30, otros el 60 y otros ¿quién? El 100. No importa. Dios te ha llamado y te puede dar el 60 o te puede dar el 100, no lo sé. Pero si no obedeces a Cristo nunca sabrás lo que Dios tiene para ti. ¿Se entiende? Quiero terminar con esto. Número 6. Jesús venció la muerte y se sentó a la diestra de su majestad. Se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Versículo 3. Nadie está sentado en ese lugar. Nadie puede sentarse en ese lugar. ¿Quién es la persona más importante en este mundo hoy en día? ¿Es Joe Biden? ¿Es Alberto Fernández? No lo creo. ¿Quién es el hombre más importante? ¿Es la reina Isabela?
Jesucristo, porque Jesucristo no está muerto. Jesucristo es la persona que se ha sentado a la diestra de su majestad. Y como final, número 7, Jesús es superior a los ángeles. Versículo 4 dice, no se distraigan, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo no sé qué imagen usted tiene de un ángel. La verdad, yo no lo sé. Yo no sé, la Biblia se nos presenta con alas muchas veces. La Biblia se nos presenta a veces como personas, ¿no? Y la Biblia también dice que muchas veces, creo que en el libro de Hebreos, nosotros hospedamos ángeles. A veces ángeles nos ayudan a nosotros sin saberlo, o a veces probablemente sí. La verdad que eso no voy a entrar en detalles porque no lo sé, yo no lo sé. Pero lo que sí sé y creo que la Biblia dice eso. Bien, voy a terminar con un texto más y lo quiero llevarlos a pensar y quiero llevarlos a que crean en Jesucristo. Hebreos 2, verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por favor, escuche lo que voy a decir. Por favor, escuche lo que voy a decir. ¿Saben cuál es el punto 7 de este sermón? Que Jesús es superior a los ángeles. Si usted da vuelta el capítulo 2, dice que Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Y le voy a explicar eso. Y con esto termino. Porque usted tiene que venir a Cristo. Porque después de esta noche no puede ser que nosotros no vayamos a Cristo. No puede ser que nosotros no vayamos a Cristo. El problema con la gente, sea creyente o no sea creyente, es que cuando ve a Jesucristo en el Calvario, dicen esto: no, pero Él es Dios. Yo digo, no, pero ¿cómo va a sufrir si Él es Dios? Y después la gente, otros dicen, no, Él no es Dios, Él no puede escucharnos. El verso 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren, Hebreos me pidieron que hable de Jesús. Estoy hablando de Cristo en profundidad. ¿Y saben lo que acabo de decir? Cuando dice de que Jesús fue superior a los ángeles, está diciendo que Jesús es ¿quién? Es Dios. Cuando dice que Jesús es menor que los ángeles, está diciendo que Jesús también fue ¿qué? Fue hombre. Porque cuando nosotros nos balanceamos, inclinamos la balanza y decimos, no, Jesús fue Dios, si Él no sufrió, estamos en un error teológico. Estamos violentando la imagen y el carácter de Dios, lo cual eso ¿qué es lo que es? Blasfemia. Miren en dónde podemos caer nosotros. Cuando nosotros decimos que Jesús solamente es hombre y no es Dios, estamos violentando el carácter de Dios. Entonces por eso la Biblia dice que Jesús fue Dios 100% y la Biblia dice que Jesús fue hombre 100%. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios de la Biblia. Ese pensamiento tiene que llevarnos la frente nuestra. Algunos, bueno, no importa. Nuestra frente tiene que tocar el piso. Tiene que llevarnos a una profunda doxología, adoración a Dios y decir, me postro, porque no puedo aguantar la gloriosa majestad de Dios. Amén. Jesucristo fue hombre también, por eso Él no quiso ir a la cruz y dijo, si es posible, sácame de esta copa, haz que pase esta copa. Por eso yo no sé cómo esta tensión se genera tan perfecta en Dios, que es lo que nadie puede explicar, pero es lo que la Biblia enseña y debemos creerla. No sé cómo se genera eso, no hay explicación, pero Él sufrió y no quería la cruz, pero Él termina diciendo ¿qué?
que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús sufrió, Él te puede entender. ¿Cómo no vas a ir a Cristo si Él es poderoso para socorrer a los que son tentados? Ponte de pie en esta noche. Ven a Jesucristo. Ven a Jesús. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos a ti. Nuestra frente no puede, toca el piso, porque no puede soportar tal adoración. Oh, qué adoración tan grande sentir tu presencia. Que los que estamos en esta noche podamos renunciar al mundo, a las pasiones, la carne. Nos golpea todos los días eso, Señor. Que podamos disfrutar lo que tú nos has dado sin codiciar lo que tienen los demás. Que podamos ser agradecidos con lo que tú nos has dado, porque tú nos vas a dar más y más y más. Jesucristo en esta noche desciende con el Espíritu Santo y llena a cada uno de nosotros. Jesucristo en esta noche, Señor, llévanos a una comprensión más profunda de quién eres tú. Jesucristo, tú también fuiste Dios, pero te sentaste porque estabas cansado en Samaria y tuviste que pedir agua, Señor. Jesucristo, tú eres el que le diste vida a los ciegos, sanaste, Señor, las heridas de los leprosos, levantaste a los paralíticos, Señor, y le diste esperanza a las mujeres que no tenían esperanza. No hay nadie que defiende a las mujeres como tú eres el amado, ellas te aman, Señor, porque tú las levantas. Yo te pido en esta noche, Señor, que sean llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Y te pido en esta noche, Señor, que seas tú restaurando y dándole fuerzas para poder encarar lo que resta de la semana, Señor. Porque hoy es el último día y el domingo es el primero. Sabemos eso, Señor. Por eso te pido, Señor, que tú nos lleves a adorarte a ti. Señor, que haya menos de nosotros y más de ti, Señor. Llénanos con el conocimiento de la verdad, de la gracia, para poder creer en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones, quitando la impureza, lo que nos sirve, y que nos llenes de la gracia tuya, para poder andar en la verdad, para poder decirle no, Señor, a eso que se está levantando, como decía Mario, Señor, el movimiento LGTBQ+, Señor, la influencia, Señor, oh Padre, de todos aquellos que están negando, Señor, el sexo binario. Pero te pido, Señor, que la iglesia siga siendo la columna y baluarte de la verdad. Señor, bendice a cada uno de nosotros en esta noche. Gracias por amarnos. Gracias por llenarnos. Gracias por tu Espíritu, porque tu presencia no se puede, Señor. Oh, no nos podemos nosotros sostener ante tu presencia. Nos quiebra y nos lleva a doblar nuestras rodillas. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Consuela al que necesita consuelo. Levanta al que necesita ser levantado. Dale gozo al que no tiene gozo. Señor, dale una sonrisa al que está triste, Señor. Y danos, Señor, la visión que necesitamos para seguir viviendo la vida que tú quieres que vivamos en esta tierra. Los días que nos quedan, que sea para tu gloria, como decía Juan Calvino, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Te amamos, Señor, te bendecimos. ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.